Santiago Avendaño vivió solo 40 años, siempre en el contexto inseguro de la frontera sur de la provincia de Buenos Aires entre 1834 y 1874. Fue cautivo de una parcialidad o tribu ranquel de los 7 a los 14 años, prisionero y soldado de Rosas hasta los 19, intérprete y mediador del ejército con los indios de La Pampa en la década de 1850, comerciante, hacendado de pocos recursos en los intervalos de vida civil, intendente de los indios catrieleros en sus últimos años, nombrado por Sarmiento. Pierde 3 hijos en la epidemia de viruela en 1867 y muere él demasiado pronto en la sonada mitrista de 1874, lanceado junto al cacique mayor Cipriano Catriel. Desde 1854 hasta 1873 aproximadamente, fue dejando en más de 500 páginas manuscritas, recuerdos, reflexiones, relatos y descripciones del pasado y del mundo indio. A pesar de una vida cotidiana marcada por el sobresalto y la carencia que le retaseaban el tiempo libre, vislumbró y defendió, no sin titubeos, una idea de nación inclusiva que valoraba al otro indio y lo presentaba como poseedor de una cultura y una agencia propias. Pero sus escritos en estado de borrador quedaron sin efecto sobre la realidad entre los papeles de Estanislao Ceballos, uno de los protagonistas de la conquista del desierto y el exterminio que Avendaño rechazaba explícitamente. El caso es que los manuscritos se publicaron recién en 1999 por Hooks, con adaptaciones que le restan valor testimonial, y en 2019 por Pérez Gras en edición crítico-genética todavía parcial. Los originales se consultan en el Museo Daondo de Luján. Avendaño lo fue construyendo con notas tomadas desde 1851, entre las cuales hay una serie de relatos indios traducidos y transcriptos, escuchados de interlocutores originarios que Avendaño en algún momento pensó como historia de indios. Consideramos que con la introducción de esas voces indias cumple un gesto glotopolítico individual en la medida en que interviene en el espacio del lenguaje, buscando mostrar en su traducción, repetimos, una realidad india que, pese a la mirada occidental y civilizadora, no reproduce el antiguo prejuicio blanco y las relaciones de poder que lo sostienen, sino que, por lo contrario, busca transformarlo. Avendaño conoce por experiencia de vida y profesión la variedad del mapudungun que se hablaba en el Puel Mapu, al este de la cordillera a mediados del siglo XIX, registrado en varios glosarios, entre ellos uno perdido de Avendaño. Autodidacta de frontera, profundiza el estudio de ambas lenguas, reflexiona sobre el proceso de traducción y aprecia sus 3 diplomas de intérprete. Define su tarea y la separa radicalmente de la de los lenguaraces improvisados, que eran casi la regla. Reflexiona sobre las competencias adquiridas, lingüística, comunicativa y cultural. Y también sobre las estrategias del traductor. Esas estrategias y esas competencias lo habilitan en el ejercicio del sumo pulso, como lo llama, necesario para elegir equivalencias a partir del contexto situacional y cultural, sin trastornar el sentido, y, agregamos, para entender el protocolo, interpretar ritmos, gestos, lo proxémico. Deja testimonios del estudio minucioso del pasaje de una lengua aglutinante a la linealidad del castellano. Esta traducción interlineal en que ha numerado las palabras da cuenta del grado de rigor en el trabajo. Las representaciones que sostienen o acompañan el acto de traducir pueden inferirse a partir de las manifestaciones del traductor, como en este caso,
pero se perciben especialmente en las opciones de traducción observables, dice Roberto Bain, que a su vez señalan el nivel de aceptación de la lengua de origen imaginado en la sociedad receptora. En su dimensión glotopolítica, la tarea del traductor puede tanto ratificar como cuestionar una relación de asimetría entre lenguas establecida en una cultura, sigue diciendo Bain. El cuidado en la tarea y el interés por el mapudungun que Avendaño manifiesta podría ser visto como un imperativo profesional al servicio de la autoridad estatal que se la solicita. Es cierto. Sin embargo, la hechura de las traducciones producidas orientan hacia otra lectura. Para indagar esta representación en aquel contexto glotopolítico de mediación y lucha de lenguas y culturas en la frontera sur, proponemos el abordaje de dos discursos traducidos al español desde el mapudungun pampeano del Puel Mapu, y sin prejuicios prescriptivos en cuanto a ortografía y puntuación. De la serie de textos indios mencionadas, seleccionamos un relato de los ancianos de la tribu sobre la violencia blanca durante la conquista y la colonia, y luego un discurso de Calfucurá pronunciado hacia 1840 bajo Rosas. Presentaremos una síntesis de la indagación sobre el objeto de discurso y la vocalidad o etos construidos en la versión española, que analizamos con herramientas propuestas por Elvira Arnoux. Lo hicimos en busca, repetimos, de los modos de traducir elegidos por Avendaño en su relación de cercanía o alejamiento con las dos lenguas y las dos culturas, y la ideología lingüística asociada. A los 23 años, Avendaño transcribe una narración de los ancianos de la parcialidad, los indios de más experiencia y edad, quienes dan cuenta de las sucesivas violencias blancas sufridas en los territorios del sur del Plata desde la conquista hasta la época de los virreyes, y terminan explicando el origen de la violencia india sobre las poblaciones cristianas como reacción a esa violencia blanca primera. En el comienzo, siglos XVI o XVII seguramente, los ancianos dicen la inocencia de los indios que optan por la huida y el alejamiento. Más allá de la violencia sufrida, el texto reitera la voluntad de paz como dimensión de vida preferida por los indios y la posibilidad de convivencia en interacción reticular con la sociedad blanca. A pesar de esa voluntad de paz, la narración exhibe la suerte de los indios despojados reiteradamente de sus tierras por los hispanos. Pero la voz de los ancianos no persiste en la inocentización. Describe, en cambio, el aprendizaje obligado y gradual de la violencia ante la imposibilidad de subsistir y sin ocultar su gravedad. Por momentos, el traductor se involucra en el relato desde la emoción, interrumpiendo en primera persona lo traducido. Retoma e hiperboliza juicios que son indios, categorizándose negativamente en el grupo de cristianos. En el conjunto de los manuscritos, el relato de los ancianos integra el grupo de borradores de juventud más descuidados. Avendaño se inició en la escritura y en el contacto con la cultura occidental recién después de los 14 años. De esa adquisición intensa pero a destiempo y todavía precaria en 1857, hay numerosas huellas en el relato. Como el contraste, damos solo un ejemplo, entre el registro muy formal del nexo, sin embargo y los términos cotidianos para describir a los blancos que aflojan ante el avispero de indios. El dominio todavía precario de ambas lenguas aparece solo en algunas construcciones extrañas que muestran la dificultad para pasar de la superficie de una lengua a otra. Como en estos fragmentos, por ejemplo, es el caso del abuso de gerundios, la omisión del auxiliar
o un despliegue de lexemas aglutinados que no respeta el orden sintáctico castellano. Más allá de esa cierta extrañeza, o quizá gracias a ella, el relato traducido se lee como un Nutran, relato histórico mapuche no ficcional que trae la memoria del despojo en la voz dolorida de los ancianos, apelando en principio a la dimensión emocional de la piedad o la indignación, en indicios mostrados, en las palabras o en los juicios de sentido común sugeridos que reconstruyen el objeto de discurso indio obligado a la violencia a partir del componente despojo. La segunda traducción que abordamos es un discurso huepín pronunciado por Calfucurá e introducido en un cuadernillo de los manuscritos, Orígenes de Calfucurá, que relata el recorrido inicial del cacique. En sus comienzos fue un jefe menor pero ambicioso, llegado del oeste mapuche con el plan, que pretende dictado por mandato divino, de asumir la dirección de una parcialidad pampeana asesinando a sus jefes. Logrado esto, negocia hábilmente con Rosas para obtener una importante remesa periódica de cupos de ganado que distribuye entre las naciones indias de la Pampa y el Arauco, creando una suerte de confederación basada en la paz intraétnica y la prosperidad compartida. Hoy son numerosas las investigaciones que muestran a Calfucurá en esa faceta de líder benefactor y contradicen la mirada de Ceballos, quien en 1884 plagió buena parte del relato de Avendaño en una crónica que lo transformó para la tradición en el Atila feroz de las Pampas. En el discurso traducido por Avendaño, Calfucurá anuncia a una parcialidad o tribu que le hace reproches la entrega de los cupos o raciones de ganado a la población de toda el área originaria, así como su deseo personal de reconocimiento y gratitud por esa distribución que anuncia. El texto, repetimos, es un huepín, pieza de oratoria política que progresa a la manera india describiendo en sucesivas reformulaciones el programa que Calfucurá anuncia a partir de una autopercepción de sus posibilidades de liderazgo y que se sustenta, volvemos a repetir, en la distribución de la abundancia y la paz intra e interétnica. La paz intraétnica articulada con el principio indio de la generosidad, del don del alimento, y la paz interétnica con la sociedad estatal a partir del pacto con Rosas, raciones de ganado, colaboración. La distribución se organiza además sobre un principio de igualdad entre parcialidades a ambos lados de la cordillera que no es barrera sino puente. Como culminación, la oferta reiterada completa lo que Ángel Núñez llamó la teoría política de Calfucurá. Esta teoría despliega el concepto de cabeza o lonco, introduce uno nuevo, el pueblo, y articula a ambos en una relación paterno-filial. Calfucurá opone el mal cabeza al bueno y se instala en esta categoría como el que construye la paz y la abundancia cotidianas. La superficie textual del Parlamento prescinde del léxico familiar, privilegia la hipotaxis y recurre a construcciones que apelan a la lógica y la afectividad. Desde el punto de vista normativo de la búsqueda de equivalentes, la yuxtaposición del término fuente y su traducción son indicios de una búsqueda de exactitud que el traductor quiere mostrar. Un único ejemplo. Mapu es tierra o patria según el diccionario de Febrés de 1765, pero la elección no canónica de pueblo como traducción muestra un trabajo de indagación en la cosmovisión mapuche que en el nivel político de la superficie de la tierra
comprende en la Mapu a sus habitantes, el pueblo. Calfucurá cierra el discurso con una convocatoria inclusiva. Interpela 4 veces a un destinatario múltiple en tercera persona, las gentes de todas las tierras, que desglosa repitiendo el llamado «vengan», en el que incluye a los dubitativos y a los segregados que se han ido a vender a los cristianos. Acentúa el patos aquí, introduciendo el tema del perdón a quienes lo insultan y cerrando con 2 últimos paralelismos que retoman el tópico de la relación entre gobernantes y gobernados. El Huepín construye a Calfucurá como el cacique aliado de la sociedad estatal blanca, pero volcado a la totalidad del pueblo mapuche, al Hual mapuche. No podemos contrastar estas 2 traducciones y sus fuentes orales, el Nutran y el Huepín en mapudungún, con sus entonaciones, ritmos y gestos. Pero observamos que en la traducción al castellano se recuperan o permanecen un objeto de discurso y cierta vocalidad de los enunciadores fuentes que parecen conservar aquellos ritmos y gestos. Y esto tanto en la superficie textual precaria del relato de los ancianos como desde la versión pulida del discurso de Calfucurá. Ahora bien, si como señala Roberto Bain repetimos, la opción elegida en una traducción es indicio de las representaciones que el traductor tiene de su tarea y de la ideología lingüística y los valores que la sustentan, Avendaño parece haber optado diacrónicamente por los valores corrección y estética, profundizando a medida que avance en el conocimiento las formas más valoradas por los regímenes de normatividad occidentales, es decir, morfosintaxis correcta, léxico ajustado y rico, tropos adecuados, cierta armonía rítmica. Una opción por la traducción tersa, que no incomoda al lector con construcciones poco familiares, domesticada a los usos de la sociedad meta civilizada. Y sin embargo, en el contexto de frontera, esta opción es disruptiva. Los antiguos estudiosos jesuitas, como el abate Molina, valoraban el mapudungún, pero en el siglo XIX evolucionista lo fue confinando en el primitivismo cultural, la imposibilidad de expresar abstracciones e incluso en la intraducibilidad. La opción de Avendaño cuestiona esa correlación de fuerzas diglósica y normalizada, gestionando la diversidad lingüística mediante una traducción que equipara lengua fuente y lengua meta, mapudungún y castellano, en la capacidad de expresar ideas y emociones compartidas. En las 2 traducciones abordadas, repetimos otra vez, la cohesión, la posibilidad de seguir en ellas los objetos de discurso y las voces construidas por el relato de despojos y el discurso del líder Providencia, cumplen, más allá de la tarea micro de superficie, con más o menos trabajo sobre la forma correcta, los 2 criterios poético y ético de respeto por la textualidad del original que postula Berman. Observamos que en ese espacio ético-político de frontera disputado, el traductor Avendaño, desde su horizonte de traducción que incluye la experiencia temprana y adulta de vida en las 2 sociedades y las contradicciones de ambas, establece una vía para hacer conocer al otro. Pensamos que, más allá de su deontología o ambición de intérprete oficial y en los límites de su mirada occidental civilizadora, quizás Avendaño, conscientemente o no, encontró en su tarea de traducción, como los ancianos en el Nutran, una herramienta, la palabra buena que necesitaba para mostrar al indio en su complejidad.